con mucho gusto estamos de regreso y pues bueno, un tema que nos debíamos un poquito respecto a lo que es Quetzalcóatl, en este caso en Teotihuacán. Bueno, pues siendo las 4 de la tarde con 5 minutillos, vamos a iniciar, vamos a comenzar ya con este ratito de charla, de plática respecto a Quetzalcóatl y vamos a, primero que nada, hacer un análisis rapidito de lo que es el nombre. Quetzal, que es el ave preciosa de los mayas. Quetzal, que también es una pluma, Quetzali. Quetzal también puede simbolizar algo que es precioso, algo que es de alguna manera, vamos a utilizar un adjetivo religioso que es lo que se acerca. No necesariamente es el adjetivo apropiado, pero ahorita, a falta de más vocabulario, voy a utilizar la palabra divino. Pero también me gusta mucho la palabra celeste. El quetzal es un ave que pasa 2/3, si no es que probablemente 4/5 de su vida a 40 metros sobre el nivel del piso. Difícilmente baja al piso. Defeca, vive, se procrea y se alimenta a 40 metros sobre el nivel del piso en árboles gigantes. Es un ave que pues con muchos trabajos se logró domesticar y se ha logrado reproducir en México hasta ahorita. Es el único país donde se ha reproducido el quetzal. Entonces es una ave muy celosa. Curiosamente, el quetzal nos está representando un hábitat, un ecosistema donde todo es posible. Es un ave donde se requiere la abundancia de absolutamente todo para que pueda subsistir. Entonces, recordemos que Digo, mira, em, creo que trae la, 20 la- pesos. ¿Ya alcanza? Sí, ¿qué tengo pasó? sí, ahorita. ¿Qué Sí, pasó, Rafa? ¿qué tal? Hay que dar, Pues tranquilo, que llegué hay, muy temprano. Pero hay que darle cambio algo de 30 pesos, dijeron por ahí. Bueno, el quetzal requiere de un ecosistema que sea extremadamente rico. Por supuesto que habitó en las zonas del Golfo de México. Por algo, hay lugares en Puebla, por ejemplo, que se llama Cuetzalan, que es que viene de los quetzales, la danza de los quetzales, ¿no? Y de ahí esta ave nos va a simbolizar también un clan o un grupo de gentes, primordialmente los mayas, porque es la zona en donde el ave realmente tiene mayor población. La ubicación geográfica del quetzal, pues la encontramos hoy en día desde las selvas chiapanecas hasta lo que sería Centroamérica, en este caso norte de Panamá, parte de Costa Rica. Hay una famosa ruta del Quetzal, ahí en estas selvas se está resguardando. Y bueno, sabemos también que es el ave representativa de Guatemala, así también se llama su moneda, y muy valioso por muchísimos significados. ¿Qué más tiene el Quetzal? Bueno, el Quetzal tiene un color interesante, es un color verde iridescente. Si yo me atreviera a decir que hay un animal que metaboliza la clorofila, sin duda es el quetzal. Más que los pericos, más que otras aves verdes, hay un animalito que incluso podría decirse que metaboliza la luminosidad de la fotosíntesis. Y este animalito sería el quetzal. Tiene mucho valor. Entonces, el quetzal tiene esta importancia como símbolo, como animalito, pero también tiene todos estos significados que ya platicamos. Y luego tenemos Coatl, la serpiente, Cuate. Cuate Cuate es mi gemelo también. Alguien que nació como mellizo, este, como cuate, como gemelo, con mí, que venimos del mismo parto, por ejemplo. Y pues bueno, sí, sabemos que hay una diferencia entre gemelo, mellizo, entre gemelo y cuate. Para nuestros abuelos, el coat es un gemelo como tal también, es una serpiente, pero también es coa. Y la coa, que es coatl, de ahí viene la palabra, es el bastón con el que se siembra y se fecunda la tierra para hacer un boquete y ahí deposita la semilla del maíz. Entonces, a partir de aquí ya tenemos que Quetzalcóatl viene representando de alguna forma una cuestión agrícola, ¿no? Este, sembramos una semillita, es la coa preciosa,
Es un bastoncito que tiene unas plumas de quetzal porque está representando la abundancia. Recordemos que en los ritos mesoamericanos los símbolos son el lenguaje que se habla, son el lenguaje que la naturaleza entiende. Si ustedes ponen una fotografía de una flor en un lugar donde hay plantas, aunque no haya flores, se va a acercar una mariposa. Aunque no haya un aroma, se va a acercar una abeja. El puro símbolo va a acercar a los animales. Nuestros abuelos, nuestros ancestros entienden esto. Entonces, es por eso que el idioma escrito es pictográfico, ideográfico y fonográfico, porque son símbolos. Todos nosotros entendemos por símbolo. Un monte es un símbolo, un animal es un símbolo, y sucesivamente. Entonces, Quetzalcóatl en una parte es obviamente la serpiente preciosa, por otra parte es la coa o el bastón de siembra precioso. Por otra parte, Quetzalcóatl también es el gemelo precioso, pero ¿gemelo de quién o cómo? Bueno, pues gemelo de Venus, porque Quetzalcóatl es la estrella de la mañana, es Venus, es Tlahuizcalpantecutli, el señor de la aurora. Pero Quetzalcóatl o Venus no solamente se aparece en la mañana, es el mismo planeta, pero se ve diferente y aparece en la oscuridad, y ese es Xolotl. Entonces, estos dos gemelos, Quetzalcóatl y Xolotl, se van a aventurar en una serie de aventuras, en una serie de hazañas ahí, desde lo que es el nacimiento del quinto sol, este mito en donde Quetzalcóatl va para robarse los huesos de los ancestros que estaban en el Mictlampa, en este rito donde Quetzalcóatl y Xolotl se aventuran por ir por el maíz al Tonacatepetl, etcétera, etcétera, etcétera. Tantas aventuras, tantos mitos, nos hacen entender que Quetzalcóatl de alguna manera es un personaje. Pero si nosotros nos vamos a Teotihuacán, no hay un personaje Quetzalcóatl. No hay una evidencia de ningún tipo de una persona que se haya llamado Quetzalcóatl. Durante décadas hubo este debate entre si la tula de Quetzalcóatl era Teotihuacán o la tula de Quetzalcóatl era Tolanxicocotitlán, en Tula de Allende Hidalgo. Bueno, ahora se entiende perfectamente que la tula de Seacatopilsin-Quetzalcóatl está justamente en Xicotepec, justo ahí en el estado de Hidalgo, es la tula de la ciudad de Tula. ¿Por qué? Porque, bueno, no, pues porque el vocablo tolán, de donde viene Tula, es donde abundan los tules, donde abunda este pasto con el que se hacían los petates, con el que se hacían las esteras, con el que se hacían este, los aventadores, etcétera, etcétera. Donde abunda el tule, quiere decir que hay agua, donde hay agua lo hay todo, ahí hay abundancia. Entonces era una manera, un sinónimo de decir, aquí abunda todo, aquí hay una ciudad, aquí hay un Altepetl. Entonces, Quetzalcóatl comienza a convertirse en un personaje a partir del clásico o del epiclásico, mejor dicho. En la época teotihuacana, entonces, la imagen de Quetzalcóatl, ¿qué representa o qué es? Vamos a buscar por ahí alguna imagen del Quetzalcóatl que tenemos en el templo de Quetzalcóatl. Y vamos a platicar un poquito acerca de esta imagen. A ver si nos las regala Carlita. Por ahí anda. 3 segundos. Ya está cerquita. Pues todos cuando damos la guía, cuando vamos por Teotihuacán, vamos al templo de Quetzalcóatl, tenemos ahí información de que este es un prototipo de donde nace Quetzalcóatl. Esto se menciona a través de, si no mal recuerdo, Alfonso Caso e Ignacio Bernal en la década de los 50 y nos hablan ya de un prototipo de Tlaloc, conocido como el famoso Zipactlicóatl, que es la otra especie de escultura que está al lado. En este Quetzalcóatl que tenemos aquí, pues está bien definida, muy buena toma, y tenemos un híbrido de símbolos. Siempre yo lo expongo de esta manera. Un híbrido de símbolos porque no es un quetzal serpiente nada más. No es un ave. De hecho, yo no veo el pico de un ave. Podría ver las plumas, pero las plumas también se pueden interpretar como escamas y estas estarían justamente en el cuerpo de la cabeza. La parte de atrás, que parece como una corona, que parece como un girasol, que parece como una flor grande, se interpreta de muchas formas. Este, Peter Tompkins y Hugh Harleston contaron la cantidad de pétalos y coinciden en todas las esculturas, son 11 pétalos. En los ciclos de 52 años del calendario mesoamericano, hay un lapso de 11 años dentro de estos ciclos en los cuales vamos a experimentar llamaradas solares. ¿Cómo voy a representar yo las
llamaradas solares este, ante un símbolo. ¿Cómo voy a poner en un petrograbado yo como astrónomo teotihuacano que estoy observando con mi espejo de obsidiana a través del sol y veo que le salen unas llamaradas y estas llamaradas parecen una serpiente, parecen una flama? El sol está arrojando serpientes y de ahí viene el famoso culto teotihuacano maya de Xiucoatl o la serpiente turquesa, la serpiente de fuego, la serpiente del año. ¿Y cada cuándo suceden estas llamaradas? En un lapso de 52 años hay un periodo de 11 años donde puede haber llamaradas solares. ¿Por qué son trascendentales y por qué son necesarias el reportar estos 11 años en cada lapso de 52? Bueno, sabemos que el Sol retoma su ciclo de sincronizar a todos los planetas cada 52 años, por eso la importancia de lo que se conoce como el amarre o el atado de años. Entonces se va a repetir estos ciclos y en los ciclos de 11 años de las llamaradas solares puede que existan tormentas solar. Y si existe una tormenta solar, seguro va a haber una sequía. Y si hay una sequía, como decía mi tío Antonio, eso tragas, porque no va a haber más eh, posibilidades de cultivar nada y tienes que regresar a los básicos. ¿Y cuáles eran los básicos en Teotihuacán? Bueno, había los ríos, había las lagunas cerca, la cacería, pero primordialmente era el agave. Las capacidades del agave, de las 259 variantes que hay en el mundo y de las 210 que existen en México y de las 27 que se dan en la cuenca teotihuacana, todas estas teotihuacanas pueden soportar más de 11 años sin una gota de lluvia. Por eso tiene 11 pencas de maguey este Quetzalcóatl. Esa es una interpretación. Esa es una de muchas interpretaciones. Ahí hay que checar a Enrique Flores Cano, ahí hay que checar una vez más a Ignacio Bernal y Jorge Acosta, y por supuesto que hay que checar también el trabajo de Peter Tompkins y Hugh Harrelson, porque ellos son quienes declaran estos tiempos de las tormentas solares. Entonces, esta primera parte nos está hablando de que hay serpientes de fuego que salen. No nos está hablando de una serpiente emplumada preciosa que nos da cultura, pero si hay un híbrido de símbolos, si hay un conjunto de símbolos distintos. Y ahí tenemos entonces que Quetzalcóatl, como lo tenemos en el templo en Teotihuacán, tiene una nariz interesante, la famosa nariz de jaguar, que tiene la Citlalcoliuhqui, que son justamente esta greca de estrellas, que son unas constelaciones. Pero bueno, esta nariz de jaguar no es nariz de serpiente, así no tienen las narices las serpientes. Entonces, ¿es Quetzalcóatl o es Oceloquetzalcóatl? Porque ya comienza, este, ya estamos adheriendo animalitos aquí. Y aparte de que adherimos animalitos, adherimos vegetación, y eso ya es una planta. ¿Y qué tal si fueran hojas de maíz y no fueran pencas? Y lo más interesante, en la parte de atrás está el símbolo de un espejo de obsidiana. Detrás de los 11 pétalos o detrás de los 11 pencas hay un espejo de obsidiana. ¿Con qué se observaban las tormentas solares? Con los espejos de obsidiana. ¿Quiénes eran los astrónomos que observaban las tormentas solares? Los astrónomos teotihuacanos, pero no solamente ellos. Los astrónomos mayas también, no solamente ellos. Los astrónomos olmecas también, todos los astrónomos mesoamericanos. ¿Y de dónde se extraía la obsidiana para la observación del cielo, principalmente para la observación del sol? Recordemos que hay obsidiana en toda Mesoamérica. Hay un circuito volcánico en Centroamérica que atraviesa partes de Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala. Hay obsidiana propia en Guatemala y por supuesto que también hay obsidiana en el norte de México, como en Zacatecas. Hay obsidiana en más parte norte del continente. En este caso podemos considerar partes de las montañas de California, parte de las Rockies. Tienen cantidades tremendas de obsidiana, incluso hasta Canadá. Hay obsidiana por todo el mundo, pero cantidades vastas, inmensas de obsidiana, solamente hay un espacio en todo el planeta. Y es donde la Y de las columnas vertebrales del continente americano tiene justamente su conjunción. Ese vértice conocido como el altiplano central tiene las montañas de obsidianas con los yacimientos de obsidiana más grandes del mundo. Y eso es justamente la cuenca teotihuacana. ¿Y desde cuándo se sabe y desde cuándo se extrae? Hace 12.000 años. Quiere decir
que la gente que ha estado viajando al continente siempre supo que la mayor cantidad de obsidiana estuvo en Teotihuacán. Y en un principio se ocupaba y se traficaba, obviamente, para la cacería y las demás tareas. Pero llegó el momento que alguien, por accidente, porque no era la gente muy lista, ¿verdad? Accidentalmente agarró un trocito de obsidiana y vio hacia el sol y no le lastimó los ojos y se le quedó viendo al sol un buen rato porque no tenía nada que hacer, ya se había echado su pulque, entonces no hay de qué preocuparse. Esos son los espejos de obsidiana. Y con los espejos de obsidiana podemos observar no solamente los eclipses, primordialmente estamos observando las manchas solares, las tormentas solares y obviamente las llamaradas solares. Eso es lo que nos urge, porque estamos desarrollando la agricultura y para el desarrollo de la agricultura necesito un calendario extremadamente fiel, que me diga con precisión. ¿Por qué? Porque si yo arrojo mi semilla al campo esperando que llueva, sabiendo que cada ciclo se cumple con cierta aparición y desaparición de Tlahuizcalpantecutli, o sea, Venus, que es el regulador de las aguas y de las lluvias, entonces yo puedo confiar que mi semilla va a crecer, porque el agua no tarda. Pero ¿y si el agua sí tarda y no llega? ¿Y si hace mucho calor y después de 2, 3 semanas que se está levantando la milpita, el sol la quema y la arrasa? ¿Qué voy a hacer? No me puedo dar ese lujo, porque esa sequía representa también la hambruna de toda una comunidad. Y no solamente eso, pierdo las semillas para todas las demás próximas siembras. Entonces, una manera de prevenir eso era utilizar el espejo de obsidiana. De ahí vemos ya la primera parte importante de los espejos de obsidiana. Más que el uso mágico, más que el uso bélico, más que el uso doméstico o más que el uso artístico, estilístico, era la astronomía. Por eso los ojos de las serpientes y los ojos de todos los símbolos que están en Teotihuacán tienen obsidiana porque se ocupaba como un filtro para observar al sol. Recordemos que Teotihuacán es la ciudad que atrapa al sol. Entonces, de este círculo de obsidiana sale un rayo que es una serpiente, que es un híbrido de símbolos, donde tenemos un jaguar que podría representar a los Teocelome, mejor conocidos como los Olmeca, donde tenemos una serpiente que puede representar a nuestros anfitriones de Teotihuacán, que en este caso pudieran ser los ñañu, los ñato, los ñojo, que son los otomí, pero también tiene algunas plumas que pudieran representar a los maya, como los quetzales. Y entonces tenemos ya aquí tres comunidades distintas plasmadas en este símbolo. Y al lado derecho, no se aprecia en esta foto, me van a disculpar, pero todos lo conocemos, está el Zipactlicoatl, que es este especie como de monstruito que parece tlalo, que parece lagarto, que también parece ahí una cuestión rara, pero es realmente una adaptación teotihuacana, una tropicalización teotihuacana del dios zapoteco del maíz. Eh, ¿Perdón? No, creo que nada más alguien abrió su micrófono. Entonces, tenemos que en este templo de Quetzalcóatl nadie está hablando de un personaje que está culturizando absolutamente nada. Yo creo que más bien está hablando de una unión de comunidades, está hablando de un conglomerado de naciones que logran hazañas en la observación astronómica para así establecer un calendario en común con una estructura que le pueda servir a todos y que pueda dar inicio de acuerdo a cada punto geográfico en una fecha distinta, en una fecha que va de acuerdo a los pasos cenitales. Entonces, ¿por qué la importancia del paso cenital? Porque eso nos va a decir que en este preciso punto geográfico, ahorita el sol está marcando su tiempo, sus 90 grados. Hoy no hay sombras, hoy inicia mi calendario, hoy siembro mi templo, hoy pongo piedras una sobre de otra porque hoy inicia el paso cenital. Hoy marco mi estela a 90 grados porque cada vez que se ilumina esta estela me está marcando un año. Sucede 2 veces al año, tengo 2 veces chance de estar corrigiendo mis calendarios. ¿Quiénes descubren eso? Pues obviamente que estamos hablando de la gente que nos da el uso del cero, que son los zapotecos, después quienes se convierten en los maestros de la matemática celeste, que son los mayas, y después aquellos que a través del culto de las serpientes sostuvieron económicamente a todo este demás equipo de zapotecos, de mayas y de olmecas, y ellos eran los otomí. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, cuando comenzaban a establecer estos calendarios, cuando se comenzaba a domesticar el maíz, obviamente todos vivían del maguey. Entonces, en época de sequía, en época de serpientes de fuego, en época de guerras por hambruna, queda la opción de regresar a los básicos. Y los básicos son, obviamente en este caso, el maguey.
el agave, y la cacería, la obsidiana. Entonces tenemos un símbolo aquí que no habla de un Quetzalcóatl necesariamente como persona, pero sí habla de agrupaciones de personas que lograron hibridizar en un símbolo el hallazgo del establecimiento de un calendario, de un orden agrícola que le va a servir a Mesoamérica después a absolutamente cada una de las naciones que de ahí surgen, que de ahí parten. Entonces, yo no me atrevo a decir que Teotihuacán fue la ciudad más grande, aunque no hay registro de una ciudad más grande que Teotihuacán en términos de construcciones y de población en su momento del pináculo, que sería probablemente en el 300 después de Cristo, cuando sostenía más de 220.000 personas. Y esto se sabe gracias a 2.000 módulos o 2.000 complejos de casas de habitación que cada módulo sostenía un promedio de 100 habitantes. Más bien, podemos imaginar que si no era la ciudad más grande, sí fuera la ciudad donde todo el mundo se juntó, donde todo el mundo llegaba y compartía y se llevaba algo. Eso sí se puede comprobar. Entonces, este Quetzalcóatl no era una persona y este Quetzalcóatl no era un mito y muy probablemente no era nada más Quetzalcóatl. Quizás se le llamó de una manera diferente, que ahorita nosotros apenas estamos elucubrando. Lo que está en Quetzalcóatl y que antiguamente creemos que son los primeros prototipos del Quetzalcóatl de los toltecas, del Quetzalcóatl del epiclásico, sin duda sí surge en Teotihuacán, pero no me atrevo yo a decir que aquí estaba Esa la vida. Seacatupilsin. Yo no me atrevería a mencionar que aquí es donde nace, aquí es donde crece y de aquí huye Seacatupilsin Quetzalcóatl. No, porque la evidencia arqueológica y los espacios y las casas de ayuno de Seacatupilsin Quetzalcóatl sí están en Tula. Sí está el Cerro del Chicuco, sí está el Observatorio a Venus, sí está su ciudad gemela que es Chichen Itza, y la ciudad gemela de Teotihuacán no es Chichen Itza, la ciudad gemela de Teotihuacán es Cholula. Entonces, la ciudad gemela de Teotihuacán era Olmeca Chicalanca y también era Otomí. Yo creo, entonces, y esta conclusión que yo estoy dando ni siquiera es una conclusión, es una opinión a la cazuela nada más para echarle un poquito más de pimienta al guisado que estamos haciendo, ¿eh? Yo considero que el personaje como tal de Quetzalcóatl nunca existió en Teotihuacán, pero la traza de una disciplina de conocimiento, de una disciplina de astronomía, de una disciplina de ayunos, de una disciplina de observación de los astros, pero sobre todo una disciplina de un entendimiento y un diálogo constante con el entorno inmediato que es el ecosistema, yo creo que sí se convierte en una maestría en Teotihuacán. Eso sí lo creo. Y entonces pasamos ahora a una imagen de Seacatopilsin Quetzalcóatl. ¿Y por qué Seacatopilsin Quetzalcóatl? Vamos a hablar del personaje. Yo creo que todos estamos familiarizados con la leyenda, con el mito de la huida de Quetzalcóatl. Y yo creo que todos, si no lo hemos expuesto en alguna de nuestras guías, lo hemos escuchado. Alguno de ustedes que guste levantar la mano y recuerda a ustedes el mito en cortito que nos quieran compartir para que participemos todos acerca de lo que es Seacatopilsin Quetzalcóatl, cómo nace, crece, se desarrolla y huye de Tula porque le muestran un espejo en el cual él se mira. ¿Alguien recuerda el mito o alguien lo conoce? Es pregunta, pregunta, ¿eh? Híjole, somos muchos y nadie levanta la mano. También pueden solo abrir su micrófono y contarnos. Sí, sí, sí. Entiendo si no queremos vernos en la cámara. Yo no estoy familiarizado con eso todavía. Nobody, nobody. La imagen que tenemos aquí es de Ejecatl Quetzalcóatl. Tenemos aquí sus atributos. Uno de ellos es el gorro cónico con piel de jaguar. Originalmente se entiende que este gorro se elaboraba con amate, que es un papel, obviamente, y que la piel de jaguar sí era piel como tal. Tiene un tlemait en su mano izquierda. El tlemait es este especie de poposhcometl desahumador que se encuentra levantándolo y tiene las volutas del humo. Tiene ahí estas virgulitas que representan el humo, porque él hacía penitencia, él hacía ofrendas, él ayunaba. Y en su mano izquierda, que está hacia abajo, tiene la bolsa, que es el chiquipili, donde se depositan los inciensos, donde se depositan las púas para el autosacrificio.
está colgando en su pecho un pectoral con caracoles y tiene el caracol horadado o el caracol perforado en su pecho como símbolo principal de Quetzalcóatl, de esta orden del caracol. Bueno, ¿cuál es ese caracol? ¿De dónde viene ese caracol? ¿Por qué ese caracol debe de estar en el pecho de Quetzalcóatl? ¿Desde cuándo? ¿Quién lo puso? ¿O cómo? Nosotros vamos a encontrar esto como símbolos venusinos, pero el caracol que tiene 7 puntas o el caracol que tiene 9 puntas son símbolos que vienen del epiclásico hacia el posclásico tardío. El caracol anterior al epiclásico, que viene siendo el caracol del clásico, y estamos hablando de una época del 150 antes de Cristo al 700 después de Cristo, es un caracol con 5 puntas nada más, porque en este caso está representando a Venus, Quetzalcóatl y a Quincunce con su ciclo sinódico y obviamente su máxima elongación, su conjunción superior y su conjunción inferior. Entonces, aquí tenemos ya que este personaje como Quetzalcóatl, que obviamente es de un códice, esta es una estilización de un códice ya posthispano. Aquí ya estaban nuestros abuelitos de España, no metiendo mano en el códice, pero ya tenía mucha influencia del dibujo europeo. En su tocado, el Apanacayotl, Quetzalapanacayotl, que es el que tiene como coronita, en este tocado copili, no se muestra las plumas negras, más bien se ve como iluminado de color blanco, o mejor dicho, sin color. Quetzalcóatl en sus ayunos viaja al inframundo y se le entrega el poder y también se le entrega el conocimiento. El color del conocimiento era el color negro y eso está representado con la pluma negra de cuervo que no se aprecia aquí. Y el poder está representado por la pluma de guacamaya, que es el sol, pero también es la sangre. Entonces, estas son partes de las virtudes de la orden de sacerdotes de Quetzalcóatl. Y tiene una máscara con el famoso pico de pato, que también es otra cuestión interesante, porque nos está hablando aquí de Quetzalcóatl como un dios del viento. ¿Por qué? La comprensión de la observación de los cambios climáticos desde un monte nos va a hablar de que hay vientos fríos que provienen del norte. Y del norte migra la mariposa monarca. Y del norte migra también los patos y las garzas durante el invierno para poder procrearse aquí, para que durante el verano se vuelvan a regresar y se vayan a donde está calientito en el norte y en el invierno vuelvan a regresar para acá. Entonces, ¿quiénes tenían conocimiento de las rutas para llegar de sur a norte a los circuitos de lagos y que no se perdieran? Bueno, nuestros abuelos, si no seguían a las estrellas durante la noche, seguían a los patos y a las aves migratorias durante el día en las épocas en las que ellas están migrando, porque sabían que en determinado momento iban a aterrizar en un lago o en un río para beber agua. Eso es lógica básica. Eso es lo que Entonces, significa, perdón, eso es lo que significa la C, ¿no? Del pecho, lo del viento y lo de como algo de la vida, ¿no? significa, en este caso, vamos a fragmentar un poquito el nombre. C es el numeral uno, es el número uno. Acat es el carrizo, pero no es el carrizo de la caña de azúcar, es el carrizo del maíz. Es la cañita del maíz. Topilzin viene del posesivo de primera persona en plural, que es nuestro. Entonces, to significa nuestro. Y Pilsin es el diminutivo, pero también una manera de decir venerable al niño. Entonces esto se traduce como nuestro venerable niñito. Pero porque Topilsin fue educado desde niño para servir a su pueblo. Por eso se considera o muchas veces se traduce como príncipe. Pero lo que estábamos tocando el tema era del pico de pato, porque los patos tienen una formación en pico cuando están navegando por el cielo, cuando están volando en parvadas, y se van turnando esta navegación y obedecen a los vientos del norte. Y estos se mezclan con los vientos del este, que son los vientos del Golfo de México. En el verano, el calor se eleva y obviamente los vientos que vienen del Golfo de México que alcanzan a cruzar la Sierra Madre Oriental
se convierten inmediatamente en precipitación pluvial. Estos vientos tienen que venir elevados, entonces se mezclan con los vientos fríos y se convierten en lluvia. Si estamos entendiendo ahorita lo que nuestros abuelitos explicaban con el gorro cónico y con el pico de pato, nos están mencionando que el viento está realmente dándole forma a un monte, porque está soplando y entra como en una espiral y le va dando forma cónica al monte, los famosos Ejecatepetl. De ahí viene la palabra de Ecatepec como el municipio del Estado de México, porque tiene un cerro que es cónico, que el viento ha estado golpeando y tiene una inteligencia. Si el viento está soplando y le da toda la vuelta al cerro y lo convierte en un cono, ¿qué es lo que va a suceder con el polen de esas flores? Se va a repartir por todo el ecosistema. ¿Qué es lo que va a suceder con las semillas de esas plantas, de esos árboles, de esos magueyes, de esos nopales? Van a volar por todas direcciones. Por eso soplaba su caracol a los cuatro vientos, para que la abundancia, las semillas, el polen, las flores se regaran a las cuatro direcciones. Porque después de que estuvieran regadas y esparcidas, entonces los vientos del norte con los vientos del este se convertían en la precipitación pluvial. Y va para arriba la naturaleza. Entonces, eso es lo que le da la simbología de la vida a Quetzalcóatl como un dios de la vida, pero no necesariamente como un dios que era creador, porque Quetzalcóatl es hijo de otros dioses creadores, de acuerdo con los mitos. Entonces, hablar del personaje mítico de Seacatl Quetzalcóatl es hablar con cierta moraleja acerca de la tragedia, acerca de la belleza, acerca de la traición y acerca de la lujuria. Se supone que en sus días de ayuno, Quetzalcóatl está por bajar de sus 9 días de ayuno y Tezcatlipoca le quiere jugar una trampa para que él rompa el ayuno y, y le invita a un pulquito. Eso nos ha pasado muchas veces a todos. A veces es pulque, a veces es una caguamita banquetera. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Quetzalcóatl le encanta la receta que le dio, que le suministró muy amablemente Tezcatlipoca. Se habla en algunos de los mitos que la receta es obviamente el pulque curado con un pico de gallo, que es el jitomate, con cebolla, con un poco de chilito, probablemente cilantro, y también llevaba el polvo del chinicuil, que es el gusano de maguey. Esto se convierte de inmediato en una bomba, no voy a decir afrodisíaca, pero sí muy motivacional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues Quetzalcóatl comienza a ver a sus hermanas de cerquita y rompe el ayuno y rompe el celibato y le dice a Quetzalpétl que si por favor no se acerca, porque ya está muy motivado el muchacho. Al ver al otro día en su cruda, su cara de vergüenza, ante un espejo de obsidiana que le muestra a Tezcatlipoca, ve su vergüenza, ve su mancha de su honor Quetzalcóatl y decide huir. Bueno, en este mito realmente están narrando en gran parte los conflictos que existían entre estos toltecas, algunos huastecos y algunos otomís, que son los que realmente entre estos conflictos destrozan todo el reinado de Tula. Y de ahí tiene que salir huyendo sea Quetzalcóatl, que se supone que se va hacia el Golfo de México, al Tlapalán, pero hay otros que dicen que no, que sale huyendo por el Pacífico y que en este caso va a ir a parar a donde hay un collar de joyas, que sería Cuscatán o Cuscatlán. Y este collar de joyas Cuscatán o Cuscatlán es lo que conocemos como República del Salvador. Hay mucha evidencia arqueológica, por no decir que demasiada, respecto a la traza arquitectónica tolteca del Epiclásico y la traza arquitectónica tolteca del Epiclásico en las zonas arqueológicas de República del Salvador. No todas, pero hay una gran cantidad de basamentos que podemos nosotros entender que sí tienen toda la influencia de alguien que salió de Tula huyendo. Seguramente va a extrañar el pulque porque por allá no había mucho. Entonces, este es uno de los personajes que representan a Quetzalcóatl y no nos habla para nada de la Ciudad del Sol, no nos habla para nada de la Ciudad Roja, no nos habla para nada de épocas teotihuacanas, nos está hablando ya del epiclásico de los toltecas. Vamos a pasar a otra imagen para entender ahora una advocación de Quetzalcóatl que es distinta. Por ahí se ve un pentágono en un diagrama que me encanta muchísimo. A ver si lo encontramos. Y hasta aquí todos estamos entendiendo. ¿Quién ya se durmió? Sí, se durmieron Estamos todos. aquí, estamos. Todo bien, gracias. Todo bien, Muy bien, genial. todo bien. Bueno,
¿Qué tenemos aquí? Conjunción del ciclo pentagonal de Venus. Me van a disculpar que me tuve que hacer uso del plagio, de apropiación de un diagrama que elaboró otra persona. Y aquí tenemos una especie de pentágono o pentagrama, donde tenemos marcada la órbita de Venus y la órbita de la Tierra. La órbita de adentro, en azul claro, es la órbita de Venus. La órbita de la Tierra es la de afuera. Realmente no nos está marcando con precisión cómo se mueve Venus, pero recordemos que la Tierra sí se mueve en una elíptica, no es un círculo perfecto, es como un óvalo que le está dando las vueltas al Sol. Hay momentos en los que está más cerca, hay momentos en los que está más lejos, y por em, el movimiento por la oscilación que tiene sobre su propio eje la Tierra, hay momentos en los que el eje de la Tierra se va a inclinar de una manera y luego del otro, y eso nos va a dar los cambios de estaciones y también la sensación de que estamos más cerca o más lejos del Sol, dependiendo la época del año. En este caso, Venus no tiene una elíptica como en la Tierra. Venus de repente agarra una autopista, luego se baja por entre calles, luego vuelve a subir a la carretera, luego se vuelve a trepar a la pista y hace un cotorreo como se le da su gana. Y entonces tenemos aquí este ciclo sinódico, que es, si nosotros partimos desde el primer punto, que es el número uno, donde está la Tierra, y nos vamos al número dos, todo ese recorrido hacia la Tierra hasta que se vuelve a encontrar con Venus. Y luego nos vamos al número 3, todo ese recorrido hacia la Tierra hasta que se vuelve a encontrar con Venus. Y luego el número 4, todo ese recorrido hacia la Tierra hasta que se vuelve a encontrar con Venus. Y luego el número 5, todo ese recorrido hacia la Tierra hasta que se vuelve a encontrar con Venus. Es por eso que aunque la órbita de Venus, siendo más corta si fuera un ovalado nada más, si fuera un círculo nada más, es más tardada porque Venus está subiendo, está bajando, está apareciendo, está desapareciendo. Y el atinar y el crear un algoritmo que pudiera identificar con precisión el ciclo de Venus requirió de observaciones astronómicas súper recontrapasionantes. Se ha estado regando la noticia en Facebook de que ya se encontró el nombre de un astrónomo, si no me equivoco, de Tikal. No, me pusieron el nombre de la ciudad, no recuerdo ahorita, este famoso zorro pecho plateado, algo así, pecho blanco, este, que fue quien descifra con un algoritmo distinto al de los zapotecos, distinto al de otros mayas, distinto al de los del altiplano central, la órbita de Venus con precisión, los ciclos sinódicos de Venus con precisión, incluso en sincronía con la Luna y obviamente con la órbita de la Tierra. Entonces estamos hablando de culturas que tenían unos avances astronómicos que apenas podemos darnos cuenta que ni siquiera los pudiéramos imaginar. Bueno, este pentágono es justamente el caracol de 5 puntas. Esta es la estrella de 5 puntas venusina que vamos a encontrar nosotros en muchas ciudades del clásico. La vamos a encontrar en Teotihuacán, por excelencia. Ahí vamos a encontrar también una representación de Tlahuizcalpantecutli, perdón que no la ponga, es muy común, que es una estrella de 5 puntas, es donde sale el rostro de una especie de Tlaloc y de su lengua está saliendo agua. Es muy común que la vean. Esa misma figura se encuentra también en República del Salvador. Tuvimos oportunidad de estar ahí en el MUNA y hay una vasija con toda la influencia teotihuacana de este Tlahuizcalpantecutli teotihuacano. Entonces, estos son los símbolos venusinos correspondientes a Quetzalcóatl que nosotros vamos a encontrar en la época teotihuacana. Los otros símbolos, como el gorro cónico, no aparecen todavía. Una de dos, o todavía no lograban este estudio de los vientos en la manera en la que los descendientes teotihuacanos, que eran ya los toltecas, sí lo lograron, o bien no se ha encontrado evidencia arqueológica suficiente acerca de ello. Pero la astronómica, el vínculo astronómico de Quetzalcóatl y su importancia y sus ciclos sinódicos y todo lo demás, sí está ahí en, en Teotihuacán. Xultum, ahí está. Xultum es el nombre del sitio en Guatemala donde se descifra esto, ¿no? Y ahí está el nombre también del sacerdote. Está en los mensajitos. Ahí si quieren ustedes grabarlo, vale la pena. No caigamos de alguna manera en esta cuestión de quién fue primero, quién fue después. Esta es una variante de una fórmula para descifrar la órbita de Venus. No lo es todo y no tiene menor importancia. Es, por supuesto, trascendental por una simple razón. Ningún astrónomo mesoamericano se ha encontrado que ponga su firma de que él logró cierta ecuación. Esta es la primera vez que nosotros vemos que un astrónomo lo hace. No está relacionado con Quetzalcóatl, pero sí está relacionado con Venus. Y los astrónomos que estudiaban Venus sí eran
sacerdotes de Quetzalcóatl, de esta orden de Cuculcán, de Cucumats, obviamente de Seacatopilsin. Vamos a pasar ahora a por ahí tenemos un templo, si no me equivoco, donde aparece una serpiente también, en la ciudad gemela de Tula, que es Chichen Itza. Interesantísimo, también me encanta ahí. Este, esta toma me gusta muchísimo. Ahí vemos la serpiente emplumada, las plumas están perfectamente definidas y tenemos hacia atrás la pirámide del castillo, mejor conocida como la pirámide de Kukulcán. Les voy a recomendar mucho que se metan a YouTube en uno de esos ratitos en los que estamos esperando a que llegue nuestro turista ahí en el aeropuerto, agarren el wifi del aeropuerto y busquen la pirámide del castillo, YouTube y le ponen ahí Arturo Montero. Elaboro un videíto con gráficos, creo que el videíto dura 4 o 5 minutos y hay otros que son más largos, donde se expone la matemática y la gastronomía y la ubicación en estos gráficos de lo que es la pirámide del castillo. Está magistral, señores. Si eso se lo exponemos a nuestros turistas, incluso si nada más se lo mostramos, les vamos a hacer entender de una manera gráfica la tremenda capacidad de convertir en un símbolo arquitectónico, simple y sencillamente, la maravilla gastronómica mesoamericana. Bueno, la anécdota de esta serpiente, conocida como Cuculcán. Vamos para allá. Por ahí de los, ¿qué será? Mm, La, la, mm, la última década del siglo XIX, estamos hablando de 1890, a las primeras 4 o 5 décadas del siglo XX, la hermana República de Yucatán era muy rica en el famoso oro verde. El oro verde era el Enequén. Y tenía obviamente en su poder estas rancherías, no era de gente europea, era de yucatecos, era de mayas. Y esa gente enviaba a sus hijos, los hijos de estos mayitas se iban a estudiar a universidades a Nueva York, se iban a estudiar a universidades a Inglaterra, se iban a estudiar a universidades a Francia. Y uno de estos privilegiados muchachillos era el maestro José Díaz Bolio. El maestro José Díaz Bolio se va a estudiar la universidad, en este caso la carrera de herpeología o serpentología, que es la ciencia que estudia las serpientes, una rama de la biología que se especializa en los crótalos. Y eso fue lo que estudia el maestro Bolio en Nueva York durante poco más de 7, 8 años. Obviamente se hace bilingüe, aunque él era ya bilingüe, más bien se hace trilingüe porque él crece con el idioma maya como idioma materno, entiende en la escuela el idioma español y finalmente termina haciendo sus trabajos de biología, sus tesis y sus presentaciones en inglés. Les recomiendo todo el trabajo del maestro José Díaz Bolio, no solamente en términos de su botánica, no solamente en términos de su biología y serpentología, que fue un maestrazo en los 30 y 40. También les recomiendo el estudio del crótalo solar conocido como la serpiente de Cuculcán. Cuando él regresa a su tierra, pasa por Mérida, pasa por Valladolid y se va a esta zona donde hoy entendemos como Chichen Itza. Él comienza a maravillarse de lo que él ya conocía como parte de su tesoro cultural, que ya lo entendía así. Él lo plasma de alguna manera en algunos de sus poemas. Ah, porque también era un compositor de poemas increíble, era un poeta buenísimo. También les recomiendo la parte de los poemas de Díaz Bolio. Y em, él comienza a darse cuenta que la peculiaridad de esta serpiente es que tenía 4 fosas nasales, la famosa serpiente de 4 narices, la Nauyacat. Y esta Nauyacat, es una serpiente de cascabel, es endémica de la península de Yucatán. Y esta serpiente de cascabel tiene una peculiaridad. Cuando logra la madurez al año de edad, va a aparecer en su espalda un total de 18 rombos. Estos 18 rombos, o también se les llama diamantes o prismas, que aparecen como manchas en la piel de este crótalo, de esta serpiente, va a tener adentro 20 escamas en promedio.
Si nosotros multiplicamos esta serpiente, son 20 por 18 igual a 360, los 360 días y la definición de la estructura calendárica desde los mayas. Esto está plasmado aquí en Chichen Itza, pero recordemos que Chichen Itza no es el inicio de los calendarios, ¿no? Esto ya es el epiclásico, esto ya es la época tolteca. Aquí los teotihuacanos ya tenían un calendario de 360 días. Solo los mayas se daban el lujo de convertirlo en arte, haciendo ver la cuenta calendárica ahora plasmada en la piel de una serpiente. Cuando esta serpiente crótalo solar nauyaca, endémica de la zona de la península de Yucatán, logra el año de edad, le sale su primer cascabel con 5 aritos, los días de Montemis. Y entonces tenemos plasmado en el cuerpo de la serpiente 18 rombos con 20 escamas y 5 aritos, 365 días del crótalo solar. Esa chamba que elaboró el maestro José Díaz Bolio y su exposición está en inglés y en español. En algunos casos lo he encontrado gratuito en PDF en internet. Métanse al internet. Ya están las cosas ahí a la mano. Y aquí tenemos otra interpretación de lo que es una serpiente emplumada, un Quetzalcóatl, un Cuculcán. Aquí no nos habla de un personaje, aquí no nos habla de un híbrido de símbolos, aquí no nos habla de un mito, aquí no nos habla de una conjunción de agrupaciones. No, 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 no. Nos habla simple y sencillamente de la contemplación de la maravilla de la naturaleza, mostrándonos que trabaja a través de símbolos. Toda la naturaleza trabaja a través de símbolos. Cuando una planta está lista, florea. Cuando la flor muere, el fruto nace y sucesivamente. Entonces, todo está marcado en símbolos y pues de ahí la importancia de entender que Quetzalcóatl, bueno, sí puede convertirse en una deidad de la vida y también puede convertirse en el creador del calendario. Si nosotros dijéramos que los sacerdotes de la orden de Quetzalcóatl son el residuo, el remanente de lo que quedó de los gobiernos corporativos teotihuacanos y que estos comienzan a esparcir, comienzan a levantar otras zonas arqueológicas, como sería Cacaxtla, donde hay personajes con el culto venusino súper marcados, igual que Xochitla, como sería Xochicalco, donde tenemos un congreso de astrónomos de todo Mesoamérica, después de Teotihuacán donde vemos ciudades como, vamos a hablar quizás de Tula, de Teotenango, vamos a hablar de Tajín, que vuelve a retomar un apogeo, y donde también está marcadísimo el culto venusino. Bueno, entonces ya Quetzalcóatl se está convirtiendo ahora sí en una orden de sacerdotes que se preparaban en la astronomía, en la meteorología, en la topografía, en la geografía y en la matemática. Sí, entonces ya es un dios de conocimiento. Yo me atrevería más bien a decir un club de aspirantes al conocimiento, un club de estudiantes al conocimiento. No me gusta la palabra logia porque evoca cuestiones ahí medias raras, ¿no? Pero en latín sería eso, ¿no? La ciencia de. Y entonces creo que Quetzalcóatl como personaje no fue uno solo. El mito de Seacatopilsin sí pertenece a Tula. El personaje como tal de Quetzalcóatl o el nombre de Quetzalcóatl en Teotihuacán no existió. No se ha encontrado una evidencia como tal. Sí le nombramos templo de Quetzalcóatl porque vemos serpientes emplumadas, pero también son jaguares, pero también son maíces, pero también son magueyes, pero también son espejos de obsidiana. Hay una cantidad tremenda de símbolos ahí en ese templo que nos están haciendo entender que un montón de gente se juntó y logró cosas increíbles. No creo que eso haya sido fácil. El factor humano siempre está presente. Seguramente hubo chismes, seguramente hubo traiciones, seguramente hubo invasiones, seguramente hubo conflictos. Y sabemos ahora que así es como terminaron la mayoría de las ciudades mesoamericanas. Entonces, pues bueno, ya logramos una horita de exposición acerca de Quetzalcóatl. No recuerdo si me queda una laminita o ya no me queda, Carlita. Si queda una, vamos a ponerla, a ver de qué se trata la última fase. Sirve de que tomo un traguito de agua porque la baba, se me está Sí, acabando. mira, son unas tres, cuatro que todavía Mm, hay. Por ejemplo, esta siguiente lámina creo que es del Nutal, Mm, ujú. am, como el otro fuente histórica de un Ejeca Quetzalcóatl potencialmente histórico, bueno, no sé si histórico, pero aquí está en su Yowalikpali. Adelante.
de ocelito, de ocelo, de jaguarcito. Bueno, es del códice Laúd, ya me acordé, por la Sí, la... manufactura ujú. de la traza. Este es prehispánico, este códice. Les recomiendo mucho si les gusta a ustedes las láminas de simbología prehispánica. El de los códices más limpios, más puros es el Nutal, es el Dresden, es el Laúd, que son netamente prehispánicos. Estos códices tienen una traza bellísima. Aquí, con todo y el deterioro del facsimil y de la impresión y de todo, podemos darnos cuenta que tenían una precisión para dibujar increíble. Parece esto impreso en láser. Pues bueno, características de Quetzalcóatl, la famosa barba. Ya podemos quitarnos la cuestión de lo centrista. No, Quetzalcóatl no tenía los ojos azules. Ya algunos de nosotros nos chutamos el librito de Rius. Quetzalcóatl no era judío. Quetzalcóatl no era masón. Quetzalcóatl no era güero y Quetzalcóatl no tenía los ojos azules. Entonces, ok. Pero sí tenía barba. ¿Y por qué sí tenía barba? Bueno, porque está representando la vejez, está representando la senectud. Y porque nuestra gente sí tenía barba, no eran súper barbados, tenían una piochita, tenían algo ahí esporádico que se veía incluso chistosito hasta la fecha. Nunca vamos a ser vikingos. Entonces, pues bueno, ahí vemos muy bien definidos la pluma de guacamaya escarlata y la pluma de cuervo en su apanatecayotl, en su copil y en su tocado. Tenemos las banderas de papel amate que cuelgan hacia abajo y tenemos el gorro cónico súper bien definido en color rojo y en color azul turquesa porque es precioso. Y obviamente tenemos ahí una serpiente que está en ascenso. Este Quetzalcóatl aparece con un ojo hacia afuera porque está atento a las estrellas. Probablemente está mirando Vía Láctea o algo parecido. Me gusta mucho esta representación y la quise yo traer a colación porque de aquí se inspiran las otras representaciones de Quetzalcóatl, de los códices novohispanos, en los que ya se ve una estilización del dibujo mucho más europea, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues bueno, ¿qué otros elementos vamos a encontrar ahí? La máscara de pato, otra vez está ahí. La máscara de pato que representa los vientos. Entonces, vamos a la siguiente laminita, por favor, Carlita. Debo de aprovechar porque Carlita ya se está convirtiendo en una experta de códices, ¿eh? Está pero si furiosa aprendiendo. Esta me encanta. Yo creo que algunos de nosotros hemos visto este mural cuando vamos a exponer, ¿correcto? ¿Quién recuerda esta parte de este mural y dónde está? Esta es pregunta En capciosa. Palacio Nacional, ¿Afirmativo? en las escaleras de Palacio Nacional, Ujú. ¿Qué representa, estimado? pues el ofrecimiento del pulque, ¿no? Así es. A Aseacatl Quetzalcóatl. hacia Catopilchen, sí. Y ahí vemos su templo, que es el de Tula, en la parte de atrás. Y vemos ahí a Quetzalcóatl, pues aceptando el pulquito. ¿Quién es el autor de este mural? Diego Rivera, Claro que sí. Imagínense ustedes. La arquitectura y el muralismo han dado identidad al mexicano desde siempre, desde cualquier zona arqueológica hasta la fecha, hasta los grafitis que nosotros vemos hoy en día están mostrando la episte nacional. Pues bueno, entraba esta lámina en la exposición de lo que era el personaje como tal, el personaje que sí fue un humano, que sí vivió, que era vamos a llamarle sacerdote, no me gusta la palabra, me gusta más como Teopisque, como decir Teopisque, ¿no? Hay otros nombres como Tlamatini, Tlamatinime, hay otros nombres como eh, La Macasque, Tlacatecutli, Tlamacasque, Tlacatecutzintli, etcétera. Hay muchos títulos ahí que cada uno corresponde a ciertas áreas de enseñanza de la impartición del conocimiento. Y en este caso, bueno, pues aquí regresamos al término de sacerdote de la orden de Quetzalcóatl, está aceptando el pulquito. Vámonos a la lámina que sigue, por favor, Carlita. A perdón. quienes nos ha tocado visitar Tula, vamos a encontrar esto ahí entre los relieves que se encuentran en el templo de Tlahuizcalpatecutli.
pero también los vamos a encontrar en otras zonas arqueológicas, estas similitudes. ¿Quién ha visto este personaje en otra zona arqueológica? ¿Y en qué zona arqueológica lo ha visto? Es pregunta, compadres. La presencia del Quetzalcóatl o Cuculcán está súper paralela, casi como un espejo, casi como un retrato en las ciudades gemelas de Tula y de Chichen Itza. Vamos a encontrar relieves cuasi idénticos a este en Chichen Itza. Entonces, la presencia de estos chichimecas o toltecas chichimecas en las tierras mayas, lo más marcado que se puedan ustedes imaginar, va a estar ahí en Chichen Itza. Y pues bueno, tenemos aquí a este personaje que tiene similitudes con Tlaloc, similitudes con Quetzalcóatl y tiene toda la demás parafernalia como alas entre los hombros, etcétera, etcétera, etcétera. Me gusta mucho porque está en el templo de Tlahuizcalpantecutli, y esto nos va a llevar de regreso al templo de Quetzalcóatl en Teotihuacán. ¿Por qué? Bueno, cuando yo estaba platicando que no existe la presencia de una definición de Quetzalcóatl como Dios o de nada más ser serpiente emplumada en Teotihuacán, es porque sí existen otras interpretaciones. Eh, Déjenme recordar el nombre de este autor que lo tuve que apuntar aquí porque aunque he leído un par de veces el librito. Aquí estás, aquí estás. Así, Carl Taube, no sé si lo estoy pronunciando bien, que me disculpe. Este se, se deletrea Karl y Taube, Tauv de burro, E. Este señor elaboró un libro que se llama El culto a la serpiente de la guerra sagrada, o el templo de Quetzalcóatl y el culto de la guerra sagrada. Este libro nos está hablando de una interpretación del templo de Quetzalcóatl que es un tanto cuanto distante, diferente a lo que es el la interpretación que nosotros tenemos por parte de Alfonso Caso, por parte este, de los demás maestros que han estado trabajando en estas interpretaciones, como el difunto Maestro Cabrera, como Saburo Sugiyama, que entre los ochentas y noventas estuvieron ellos de alguna manera dándole un poquito más de búsqueda a la simbología del templo de Quetzalcóatl. Este templo de Quetzalcóatl tiene presencia de mucha simbología maya y eh, después se entiende que esa simbología maya realmente pertenece a Teotihuacán por otras inscripciones que sí se han interpretado en la zona maya. Y estos son guerreros con una parafernalia, con una indumentaria muy peculiar. Estos guerreros del culto a la serpiente sagrada van a aparecer con unas máscaras que se pueden poner encima y que están con unos ojos descubiertos y que tienen unas fauces, pero no tienen la mandíbula de la parte, no tienen el maxilar inferior. Y parece como un lagarto, parece como una serpiente, y tienen los ojos. Estas se encuentran en Copar, Honduras, estas se encuentran en Tikal, pero primordialmente aparecen en las representaciones de los sacerdotes de Teotihuacán y tienen mucha armadura y tienen el atlatl, que es un arma por excelencia para la caza y para la guerra, y tienen algunos escudos y les está proporcionando Carlita el artículo de Carl Tove del templo de Quetzalcóatl y el culto a la serpiente sagrada. Creo que ya habíamos hablado de él un poquitito y ahora sí estamos abordándolo un poco más, porque el entender la interpretación de esta indumentaria de estos guerreros nos hace entender que muy probablemente la culturización de Mesoamérica en la época del preclásico al clásico no se logró de una manera muy armónica. Muy seguramente los grupos que no querían aceptar al maíz y a la agricultura como un modus vivendis, como un modus operandis, se rehusaban y entraban en conflicto con los grupos que sí eran agricultores. ¿Por qué? ¿Y por qué la guerra sagrada? Hay algunas hipótesis, hay algunas teorías. Una de ellas es los grupos agricultores, que en un principio, de acuerdo con el mito
de Quetzalcóatl, que cuando la hormiga roja y la hormiga negra le dan el grano de maíz a Quetzalcóatl, le dice, con este vas a dar de comer a tu pueblo, y Quetzalcóatl va y lo empieza a dar a los toltecas y se lo da a todo el mundo y nadie lo quiere. Entonces la gente pobrecita dice, yo sí lo quiero, y empiezan a cultivar sus frijolitos, su maicito, su todo. Entonces de repente los que no tenían nada que comer llegan y les hacen la guerra. Y de ahí vienen los guamazos por la cosecha, porque alguien sí tenía su comidita guardada y alguien no la tenía. Entonces probablemente esta culturización en la cual otros pueblos no querían aceptar la semilla y no querían aceptar la agricultura, provocaba conflictos entre pueblos vecinos. Y eso desarrolla un ejército del culto al maíz, del culto a la guerra sagrada. ¿Por qué sagrada? Porque vas a sostener el sustento de tu población. Primero estás defendiendo, pero después, cuando ya todo el mundo tenía su maíz, cuando ya todo el mundo cosechaba, queda el gesto del conflicto como una parte necesaria para lograr la cosecha. Queda este espíritu de conflicto necesario para la cosecha. Y eso lo vamos a ver marcado en todos los ritos propiciatorios de lluvia. Recuerden que esto está súper marcado por los ciclos de la lluvia. Eso es parte primordial de la cosmovisión mesoamericana. Entonces, Perdón, esto también se refleja en el control de la sumisión de los otros pueblos, ¿no? Para el tributo, ¿no? exacto, exacto. El tributo no solamente es tu cosecha. Vengan los molcajetes, vengan las plumas, vengan las pieles, vengan lo que tengas. ¿Por qué? La guerra era un rito que tenía propósitos muy definidos. Nunca fue matar gente a lo tonto. Nunca fue a ver qué pueblo invado, lo violo a todas las mujeres y mato a todos. Nunca fue así. No existe evidencia de una invasión entre mesoamericanos. Sí existe mucha evidencia de estarse conflictuando unos con otros, porque era un rito. ¿Por qué? Porque la guerra es una alegoría de la agricultura. Costó 8.000 largos años domesticar el maíz. Eso ya es un poquito de trabajo. Y después, tienes que estar bien a tiempo para sembrar, tienes que entender, tienes que cuidar tu planta, tienes que laborear, tienes que voltear la tierra, tienes que abonar, tienes que deshiervar. Y después, tienes que cosechar. Después de que cosechaste, tienes que amogotar, o sea, secar tu maíz todo junto. Y después tienes que colectar y tienes que desgranar. Siempre hay una tarea en el campo. Siempre es una guerra, siempre es una batalla. Y tienes tu arma, que es tu coa preciosa, tu Quetzalcóatl. Entonces, cuando tú vas a la guerra con otro equipo, con otra comunidad, con otro grupo, pues tú declaras la guerra y dices, ¿sabes qué? Necesito la mitad de ese río porque necesito el agua, o se ve que tu campo va a dar mejor cosecha, entonces vamos a ver la manera de hacer trueque por tu cosecha. Y la otra comunidad puede decir, no, nosotros tenemos bien lo que necesitamos, no vamos a cambiar nada con ustedes. Entonces, van al otro mes a la luna siguiente, ¿sabes qué? Si no compartimos de alguna manera o no entramos en una negociación con tu cosecha, vamos a hacernos la guerra. Y entonces el otro equipo dice, ¿sabes qué? Que no, vete con tus propuestas, no te va a dar nada, se acabó. Y entonces a la luna después, un mes después llegaban y empezaban a escucharse a lo lejos durante medianoche los silbatos del águila, los silbatos de la muerte, los silbatos del jaguar. Esto quiere decir, la guerra ya está ahí. El objetivo no era matar personas. El objetivo era capturar los mejores guerreros del otro equipo para que esa sangre sirviera para fecundar la tierra. Porque cuando tú vas a tu cosecha y ya se logró, cuando ya está todo giloteado, cuando toda tu milpa ya dio todo y encuentras las milpas, las plantas más grandes, vas a buscar una que tenga 7 mazorcas o más, la famosa chicomecoatl. Y vas a decapitarla, porque esa va a ser tu semilla para la próxima milpa, para la próxima siembra, porque estás buscando la más alta, la más fuerte, la más grande, la que más se logró. Cuando tú vas a la guerra entre tantos soldados que todos son plantas de maíz, porque somos hijos del maíz, vas a buscar al mejor soldado, al más fuerte, al más grande, al que gobierna. Porque a él es al que le vas a quitar la cabeza para que su sangre sirva para que en el año que viene tu cosecha se dé. Porque lo único que tú tienes para regresarle a la tierra es tu propia sangre, es tu propio cuerpo, es tu propia vida. Si tú le quieres dar a la madre tierra flores, ¿de dónde sacaste las flores? Se las robaste.
Entonces es como decir a tu mami, mami, te quito el guisado que hiciste, pero ahora te invito a comer con lo que cocinaste, ¿no? Pues ahí hay un poquito de incongruencia. Entonces, a modo de ser recíprocos, bueno, pues como Quetzalcóatl voy a hacer mi penitencia. Como Quetzalcóatl voy a agarrar una púa de maguey y me voy a sangrar. Como Quetzalcóatl voy a agarrar una alita de águila y me voy a punzar y a ofrecer mi sangre en el michiote y sucesivamente. Entonces, estos cultos de autoinmolación, estos cultos de autosacrificio y el culto de la guerra eran meramente gestos de reciprocidad para con la tierra, porque eran símbolos, porque la naturaleza trabaja con símbolos. Entonces, ¿qué es lo que vale para mí? ¿Sabes qué, Madre Tierra? Lo que vale para mí es mi sangre. Ahí está mi sangre. Ahí está el mejor guerrero del equipo que perdió. Ni modos, órale. Y cuando no era a través de las armas, era a través de las famosas guerras floridas que se establecen ya en el posclásico entre los mexicas y tlaxcaltecas, que supuestamente ellos las recuperan de los tolteca. Muy probablemente sí surgieron con los tolteca. ¿Por qué? Porque en las guerras floridas ya no vamos a través de el Atlatl, a través del Macuahuitl, a través del Chimali, a través de todo este armamento. No, ahora vamos, ¿quién toca mejor el teponaztle? ¿Quién toca mejor el tambor? ¿Quién juega mejor la pelota? Y entonces se hacen los equipos. Y los mejores guerreros regularmente deben de ser los gobernantes. Imagínense hoy en día una guerra entre gobernantes, ¿no? Y que Trump diga, le declaro la guerra a China. No va a poder hacer nada el viejito sin que le ganen los pantalones. Entonces, yo creo que el comprender la ética, la moral, la cosmovisión, pero sobre todo el honor que simboliza el trabajo del campo y de ahí el trabajo de la guerra, nos hace entender entonces la filosofía de los sacerdotes, del ayuno y de la ofrenda y la penitencia de Seacatopilsinquetzalcóatl. Bueno, pues con esto concluyo. Se menciona mucho en libros de, por ejemplo, el maestro Miguel León Portilla, que Quetzalcóatl era el sacerdote que estaba en contra de los sacrificios humanos, y que él por eso no quería que se sacrificaran y por eso lo corren. Y él nace justamente aquí en Amatlán de Quetzalcóatl. Y de ahí él se va para Tula. Este lugar es bien bonito. Las 3 o 4 veces que tuve la oportunidad de ir, todavía no había comunidades hippies, les estoy hablando de que yo tenía 11 años de edad. Tepoztlán era de Tepoztlán nos metíamos a Amatlán y de ahí en Amatlán buscábamos a ver quién nos metía a la poza de Quetzalcóatl. Y regularmente te tardabas hora, hora y media en llegar ahí si el guía era bueno. Porque también había guías que decían, si no pedimos permiso nos vamos a perder. Y nos perdían. Y nos perdían 5 o 6 horas en el monte. No es tan grande ese bosque, pero pues tiene sus cosas, ¿no? Y hay que respetar. Esta es la poza donde se supone que se bañaba y donde se supone que nace Quetzalcóatl en Amatlán, el personaje mítico que después reina en Tula y que después va a parar hasta República del Salvador. Entonces, pues bueno, finalmente concluimos el tema para que abramos un poquito la conversación de preguntas-respuestas y cosillas que queremos notificar para próximas clases. Y quiero decirles que aunque no es tan fácil decir que ahí vamos a cambiarle el nombre al templo de Quetzalcóatl en Teotihuacán, y tampoco es de hecho más complicado decir Quetzalcóatl sí nace en Teotihuacán. No. La tula de Quetzalcóatl no es Teotihuacán, hay suficiente evidencia de ello. La tula de Quetzalcóatl sí es Tolanxico-Cotitlán, en el Cerro del Chicuco, en Tula de Allende Hidalgo. Y pues bueno, la otra conclusión es que sí es un culto venusino, también es un culto de guerra, no necesariamente Quetzalcóatl todo el tiempo fue el dios de la paz y del amor y del gugu gaga, no, también le gustaban los guamazos, y por supuesto que ahora estamos muy en el entendido de que los remanentes de estos personajes que de alguna manera se separan de Teotihuacán al momento de la ruptura, van y regresan a sus sitios de origen, van a la zona Olmeca Xicalanca, a Xochitla, a Cacaxtla, se van a la zona Huasteca, al Tajín, a Tamuín, a Tantoc, se regresan a la zona Maya, hasta Copán, Honduras, hasta zonas de El Salvador que también tienen influencia teotihuacana mucho anterior a la tolteca, se van hasta el norte, hasta lo que hoy conocemos como Hopiland en Chaco Canyon y este cañón de Chile, que por cierto ahorita son zonas en riesgo porque un imbécil
las quiere abrir para que hagan ahí extracción de agua, de gas y de petróleo. Em, Se reparten, se vuelven a esparcir, se vuelven a dispersar entre un tercio del continente estos grandes agrupaciones de estudiosos teotihuacanos por ahí del 576 después de Cristo hasta el 650. 50 años después, su descendencia, principalmente yo considero que mujeres levantan Tula, levantan Xochicalco, levantan Cacastra y Xochitla, le dan un impulso tremendo a Cantona y sucesivamente el resto de las zonas que en el epiclásico cobran vida. Y ahí sí, ya tenemos una orden definida de lo que es el culto a Quetzalcóatl, como nosotros hoy en día lo entendemos. Pues gracias, compañeros. Son las 5 de la tarde con 15 minutitos y ahora sí vamos a abrir el chacoteo. ¿Quién quiere empezar? ¿Qué tal, Aníbal? ¿Cómo estás? Carlos Prado, a tus órdenes. Oye, ¿Qué tal, ahorita Carlos? exactamente estás entrando al epiclásico del 650 al 900 y mencionas Xochicalco, una ciudad pues multiétnica, con pueblos del altiplano, grupos de influencia maya, pueblos de la región Oaxaca y habitantes de la zona que hoy corresponde a Morelos, ¿no? Ujú. Cuéntanos un poquito de esta pirámide que está en Xochicalco, dedicada a Quetzalcóatl, por favor. Bueno, aquí hay un montón de trabajo de, una vez más, de Acosta, Bernal, hay un montón de trabajo de otros grandes arqueólogos. Hay intervención también de algunas universidades gringas. Me gusta mucho la zona de Xochicalco por la cámara equinoccial. Y el templo de Tlahuizcalpantecutli nos está mostrando ahí una serpiente emplumada bellísima. Creo que para mí la estilización de la serpiente emplumada que más me gusta es la de Xochicalco. Está marcando estos caracoles horadados. Ah, qué bueno que tocaste el tema. A partir de ahí se muestra el caracol horadado como símbolo de los sacerdotes a Quetzalcóatl, porque ahí está haciéndose una correlación calendárica, una corrección calendárica. Se juntan algunos zapotecos, era una ruta de todos ellos. Se juntan algunos mixtecos, se juntan algunos mayas, se juntan los mecas chicalancas, se juntan algunos toltecachichimecas. Entonces, todas estas comunidades que ya comenzaban a utilizar el náhuatl como lengua franca, porque ya había mucha influencia del náhuatl, comienzan a compartir esta corrección de calendarios que de alguna manera, muy probablemente por la caída de Teotihuacán, se les desenfasa y ahí se elabora la cámara equinoccial con la que vuelven a corregirse estos calendarios, es como yo lo tengo entendido ahí en Xochicalco o la Casa de las Flores. Si no me equivoco, tiene otro nombre. ¿Alguno de ustedes conoce el otro o verdadero nombre de la zona arqueológica de Xochicalco? Creo que no. ¿Alguien más quiere adherir a algo? Sin pena, no se Por amontone. favor. Y agradecemos también a Carlitos Prado la valentía, la intervención, claro que sí. Hola, hola, amigo. Rafael. Adelante, Eh, hermano. Mira, bien, gracias por esta plática tan interesante, sobre todo por la estructuración que hiciste, la presentación me encantó. Pero también nosotros como guías, y lo platicamos en la mañana, ya en el Hotel Hyatt, el presidente del grupo de guías, qué bien, está toda la historia, está toda la arqueología, está todo contado, pero cuando vienen los turistas, necesitan saber cosas nuevas, Ajá, necesitan novedad. Hay un descubrimiento en ese templo, precisamente, en el que se cual que es el túnel, ¿no? Los túneles que fueron descubiertos por Sergio Gómez en el 2004. A mí me gustaría saber si tienes algún comentario, alguna actualización que nosotros pudiéramos compartir con nuestros turistas respecto a este túnel, ¿no? Que tiene 103 metros, que empieza a los 14 metros de profundidad, y termina a los 18, etcétera. No técnico, sino en este concepto de que sacó de cómo lo hemos estado ahorita desmenuzando. ¿Qué nos podrías platicar con respecto al túnel?
¿Cuál es esa conexión entre este tipo de ingeniería, que es impresionante, con toda la parte de lo que significa Quetzalcóatl, como hemos platicado? Fantástica pregunta, de mis favoritas. Bueno, em, el templo de Quetzalcóatl y su ¿Nos túnel, puedes que repetir la obviamente, pregunta, por favor, para quienes no escuchamos bien? Por favor. Una vez más, la elaboré un poquito ahí para poner en contexto, pero Pero que si se le entiende un poquitito mejor a Aníbal, que él pueda repetir la pregunta, Exacto, porque si no exacto. quedamos igual. o escríbela, porque lo que está fallando es el audio. Desde, Rafa, desde donde estás, tu audio se escucha, es como con eco, como viciadito, Perdón, no, entonces, no se escucha, no sé si soy yo, pero se les perdió No, la sí, no se escucha bien, comunicación, Aníbal. no no, alcanzo a yo, escuchar nada. yo ahorita los estoy escuchando muy bien a todos. No, No, el pues que sí, hizo pero la para pregunta, entender la perdón, pregunta Aníbal, de A Rafael, ver, para que la pueda repetir. adelante, Rafa. perdón, Ah, se el de me- Rafael no se escuchó bien su pregunta. Ajá. Se Rafa, oía muy lejos. ¿quieres escribirla en O el, si tú la entendí, ¿por qué en- no la repites tú, Aníbal? Sí, Que quieres escuchamos saber bien aquí. yo entendí que qué relación tiene los descubrimientos y qué datos tenemos respecto al proyecto Tlalocan de ahí del maestro Sergio Gómez en el templo de Quetzalcóatl con Quetzalcóatl. Bueno, esta Ok. es otra manera de corroborar que el concepto como tal de Quetzalcóatl en Teotihuacán no se manejaba como nosotros lo entendemos a partir del epiclásico. Entonces, ¿cómo entender esto? Bueno, debajo del túnel donde yo he tenido oportunidad de pasar, gracias al maestro Sergio Gómez, una media docena de veces, para empezar, es un lugar fantástico. Bajamos 14 metros, un promedio de 13, 14 metros, y de ahí se avanza otros 100 metros hacia el centro de lo que es el templo de Quetzalcóatl. Nos va explicando que conforme ellos iban avanzando cada determinada cantidad de metros, había una especie de murallas o construcciones elaboradas por los mismos teotihuacanos, como para ir bloqueando. Y en cada una de estas murallas iban cerrando con ritos de clausura. ¿Cómo saber eso? Porque había vasijas con ofrendas que eran quebradas, lo que se le llama la famosa cerámica matada, que es declarar que aquí termina algo, aquí ya terminó su función algo. Y la vasija representa la administración. La vasija es el símbolo de la mujer que está administrando la abundancia, la semilla, la repartición de las cosas. Entonces, conforme iban ellos abriendo al túnel, se dieron cuenta que había al menos 1800 años que nadie había intervenido en el túnel. Esto nos está hablando de que el túnel realmente se clausura con la inauguración del templo de Quetzalcóatl. Recordemos que el templo de Quetzalcóatl se inaugura en un promedio del 187 al 200 después de Cristo y que solamente estuvo en vigencia como 200 años. Porque está marcando el pináculo de los gobiernos corporativos en Teotihuacán, o así es hasta ahorita la hipótesis, y tiene sentido en la cuestión arqueológica. Entonces, si bien Teotihuacán no logra sostener durante más tiempo un conglomerado de sabios que después conforman esta orden a Quetzalcóatl, sí muy seguramente se gestó ahí y muy seguramente se logra una conciliación de astrónomos, de sabios, de conocedores ya en Xochicalco después, a la caída de Teotihuacán. Eso es lo que yo quiero entender hasta ahorita con los datos que yo tengo. Si quieren más detallitos de lo que es el túnel, bueno, les puedo decir que se encontró mercurio líquido, como en otras zonas mayas. El mercurio líquido requiere de un manejo súper impecable porque es extremadamente dañino al cuerpo. Entonces es una cuestión muy peculiar. Pero por supuesto que iba a haber mercurio líquido porque hay una abundancia de cinabrio en esta parte del país. Entonces, el Exacto. cinabrio es el estado sólido del mercurio. Solo tienes que calentarlo, tienes que elevar la temperatura y se convierte en mercurio. Y el mercurio estaba expuesto entre, vamos a llamarle camas de tierra, que estaban emulando o que estaban a escala representando cuerpos acuáticos, ríos y lagunas.
También hay unos montículos que son como de lodo, como de arcilla, como de barro, que están representando Sierra Madre Oriental, Sierra Madre Occidental y los principales volcanes. Eso quiere decir que hay un estudio geográfico y topográfico tremendo debajo del templo de Quetzalcóatl. Entonces, están entendiendo los vientos, están entendiendo las aguas, están entendiendo los lagos, están entendiendo las lluvias y todo eso está marcado en la parte de abajo. Si hay un lugar donde se está hablando de tremendos descubrimientos, de conocimiento de los ecosistemas del altiplano central, si no por decir de un tercio del continente, es justamente debajo del templo de Quetzalcóatl. Y por último, la parte que a mí me encanta muchísimo. Cuando el maestro iba entrando con su lamparita, se iluminaba la bóveda del túnel, porque tenía muchas esferas de arcilla que estaba repleta de pirita. No eran espejos de pirita, eran esferas de pirita. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si tú entras con una mini antorchita, se refleja la luz de la antorcha y se ilumina todo el túnel. Y cuando entras a la cámara principal que está justo debajo del templo de Quetzalcóatl, encontró el maestro cientos de estas esferas de pirita iluminando toda la cámara. El espectáculo no puede ser más que sorprendente. La cuestión aquí, lo deja como detallito el maestro Sergio Gómez, es que probablemente, para mí ese probablemente es tremendo, probablemente estaban orientadas estas esferas de pirita con alguna posición de estrellas durante la noche en que fue sembrado el templo de Quetzalcóatl, porque tenían una ubicación específica. Y finalmente se encontraron ahí tres pequeñas figurillas de jade negro, procedente probablemente de lo que era el sur de Guatemala o de Tikal, de este jade que se da entre el norte y oeste de República del Salvador, que se da por Honduras. Es un jade muy oscuro. Hemos tenido oportunidad, Carlita y yo, de visitar algunos talleres de unos maestros que elaboran jade por allá y abunda ese tipo de jade que está justamente ahí. Ese tipo de beta se encontró con estas estatuitas donde hay dos mujeres y un niño. Y eso nos está mostrando ya ahí algún mensajito interesante. ¿Por qué los fundadores, por qué quienes están representados de alguna manera como principales en Teotihuacán son mujeres y por qué un niño? Está genial esa parte. Y concluyo mencionando que estaban inclinados y puestos a propósito, mirando la orientación de lo que en ese tiempo pudo haber sido el cinturón de Orión. Entonces, pues hay muchos detallitos increíbles de lo que es el túnel. Se encontraron toneladas de residuos de caracoles marinos. Estamos hablando de que también encontraron restos de madera. Es el único lugar en toda Mesoamérica donde se ha encontrado un ramo con flores fosilizado. 1800 años de edad, un ramo de flores, ofrendas de flores ahí en el templo de Quetzalcóatl. Entonces, bueno, esas son, ya me extendí mucho, perdón. Carlitos Prado, adelante, tú tienes la mano levantada. Sí, gracias Aníbal. Oye, retomando el tema de Xochicalco, bueno, sabemos claramente que el nombre no se ha dado con certeza, el nombre original. Hiciste pregunta de que si alguien sabía algún otro nombre que se le daba, y yo tengo entendido que algunas gentes propusieron Totolhuacalco. Ajá, Ese es el otro nombre, nada más para darle continuidad a tu pregunta. genial. Sí, Totolhuacalco. Totolhuacalco. De aquí de mis nahuablantes, ¿quién puede interpretar Totolhuacalco? Montaña de Totolhuacalco. guajolote o montaña del guajolote. Puede ser. eh, pero es que todo no solamente es guajolote, también puede ser aves o pájaros. Y guacal se entiende re bien, pues es un guacal. El lugar de los guacales con aves, el lugar de los guacales con pájaros, el lugar de los guacales con guajolotes. Eso suena muy lógico en el náhuatl que yo entiendo, ¿no? Pero pues yo estudié una variante de acá del pueblo y eso yo estaba muy chavillo, entonces me puede fallar. ¿Alguien Ahí más les quiere levantar la puse un manita? artículo de arqueología mexicana sobre Ah, este nombre genial. de Totohualco. Entonces, Ah, es Totohualco. Ahí Totohualco, cambia. según esta revista. Totohualco. Entonces cambia ahí. Hualco ya Bueno, es otra en cosa. realidad el nombre sugerido, porque te digo, no está avalado,
es Totolhuacán, Ajá, porque finalmente el can pues da puesto de lugar, ¿no? Entonces, yo tengo ajá. entendido que es Totolhuacán. Pero bueno, habría que revisar Oh, ese texto que nos Totolhuacán. comparte Carla para leerlo y llegar a una conclusión, ¿no? Ajá, ahí hay que echarle un vistacito y después ya pues nosotros no nos toca debatirlo, más bien nos toca compartir lo que antropólogos y arqueólogos han logrado, porque pues al final nosotros somos apasionados del trabajo de lo que ellos hacen. Ellos son las autoridades, ellos tienen el método, etcétera, etcétera. Y a nosotros nos compete más bien compartir lo poco o mucho que hemos absorbido de todo el estudio de todos ellos. ¿Alguien nos quiere agregar algo? Maestro, buenas tardes. Buenas tardes, Gabriel Aguilar, servidor. Gabriel, adelante. Primero que nada, muchas gracias y excelente ponencia. Lo felicito Gracias, por sus conocimientos y por compartirlos con nosotros. gracias, Y mi gracias. pregunta era básicamente, ¿cada cuánto hay visitas guiadas ahí al templo de Quetzalcóatl, así con los maestros Uy. arqueólogos? El maestro Sergio Gómez, por lo que yo sé, tiene apenas como un par de días que regresó, andaba de gira en Francia, ya es toda una estrella. El maestro Sergio Gómez ya es una diva de primera. Que no me oiga, no nos llevamos tan bien, sí, cotorreamos, pero no tanto. No, la verdad es que esa se debe de solicitar a la administración. Entonces, me parece que el tiempo perentorio es de 20 días a 2 meses, algo así, 6 semanas, creo. Y entonces, si usted lleva el oficio donde se requiere una visita y se puede hacer a través de lo que es la unión, donde ahorita todos estamos aquí conglomerados, se puede hacer a través vamos a llamarle, de esta agrupación. Entonces nos dan respuesta y ya nos otorgan a alguien que nos da la visita. Podría ser el maestro Sergio Gómez si él se encuentra en México, porque ya anda por todos lados el señor. Ahorita lleva 2, 3 días que ya lo vieron ahí los custodios de la zona. Hoy me di la vueltecita a Teotihuacán y ya me platicaron que ya lo vieron 2, 3 veces por ahí. Pero no sé si me lo dijeron para ya callarme, porque cada que paso les pregunto, o si de verdad ya anda por ahí. Le he mandado mensajes, pero me dice, estoy ocupado, luego te respondo, y ya no me responde, ¿no? Entonces, no he recibido directamente de su WhatsApp de él una respuesta donde me diga, ya estoy aquí. Pero lo que sí puedo hacer es enviarle ahí un mensajito que nos gustaría tramitar una visita y hacer un grupito de los guías y hacer el oficio a través de la agrupación. Y entonces ver si se nos concede la visita a lo que es el túnel del templo de Quetzalcóatl. ¿Qué les parece el túnel de Tlalpan? Como que para que hagamos una visita con el maestro Sergio Gómez. Gracias, Aníbal, Muchísimas gracias. Si gracias. nos apoyas tú con ese documento para ingresarlo, pues te lo agradecemos. Para ingresar el grupo de guías, digo, él ya nos conoce, yo ya he ingresado también unas 5 o 6 veces también con Sergio Gómez y con los compañeros de la agrupación también ya hemos ingresado, hemos bajado al túnel, sí, del último proyecto de, de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, el Tlalocan con Ujú. el mismo. Yo lo que le quería compartir tantito, permítanme que abunde un poquito sobre el tema, que Adelante, no vayan a adelante. pensar los compañeros que se encontró mucho mercurio, ¿eh? Fue mínimo No, no, la no. parte que se encontró Sí. mercurio. Lo que sí, o sea, lo dijiste bien, que hay unos pequeños montículos que se encuentran al fondo en la cámara norte, en la cámara sur, en la cámara este, pero ahí se encuentran, pero es mínimo un cuarto de mercurio, porque mucha gente piensa que encontraron ríos y ríos, y a mí me ha tocado No, no, no. me ha tocado a los compañeros que dicen eso, la verdad. No, 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 es mínimo, creo que un cuarto fue máximo de mercurio que se ha encontrado Sí. ahí en los montículos que se encuentran ahí. Y antes de eso, pues como bien tú decías, profesor, la decoración que tenían estelar, ¿no? Son tres elementos, lo que es la pirita, la hematita y la magnetita que lo hicieron polvo cuando dice Sergio Gómez, apaguen, le gritó a uno de sus empleados, apaga la luz hasta el fondo y ustedes prendan las luces con sus celulares
y van a ver cómo está Así decorado es, tanto las paredes, los techos, los pisos, ¿no? Que los se ve techos. padrísimo, ¿no? Se ve hermosísimo toda esa parte. Y pues Es sí, un espectáculo es tremendo. una gran experiencia entrar ahí. Y yo también tengo ya, le he mandado mensajes a Sergio Gómez. Igual me dijo que andaba de vacaciones, pero próximamente vamos a tener una, invitación nuevamente ahí para los compañeros de la agrupación de guías de turistas. Y en cuanto la tenga, pues igual, ya sea por tu parte o por mi parte, entraremos, pero sí hace falta, porque ya hace seis Eso. meses que no entro ahí. Y la verdad que cada vez Sí, es se encuentran hay diferentes hallazgos y el material que él me dijo, sí. incluso él me la dio a cargar, es serpentina. No sé si estemos en lo mismo, lo que encontraron ahí, Ajá. que representa también lo que Sí. son las piezas, ¿no? Las dos mujeres con sus ayates también que traían ellos Ajá. puestos, ¿no? Sus huipiles y el niño y los Así es. niños, ¿no? Pero sí es una piedra que se llama serpentina. Y muchos hallazgos, ¿no? También Es como el tipo de, serpentina. de Ok. serpentina, así es. Es entre negra y verde, más o menos. Eh, También Ajá. Es entre negra y verde. exactamente, sí, nos los dio a cargar, ¿no? Algo importante que él nos dijo, Ujú. pero dijo que no lo dijéramos, y espero que no lo digan ustedes también, porque pues este proyecto es de él, ¿no? Y él lo tiene que anunciar, ¿no? Claro. Sí, es para Pues la ya se banda encontró nomás. un poquito de deportación, pero esperemos, y yo les avisaré, compañeros, ya sea que por el medio mío o por el medio de Aníbal, pero vamos a seguir intentarlo. Gracias. Así es. Este, profesor, quisiera intervenir un poco y más que nada, Adelante, no jefe. sé, este, por favor a los compañeros, miren, son grandes esfuerzos los que está haciendo la organización para poder tener estas reuniones. Uno, sí les pediría a los compañeros que empiecen a promover estas clases. Qué maravilla que ya hay más de 20 compañeros presenciando esta clase, pero para la magnitud de la organización son pocos. Yo creo que están siendo de un alto nivel esta información que nos está dando el profesor Aníbal, como para que lo promuevan con todos los compañeros. Uno, dos, el que si Armando y el profesor Aníbal están haciendo estos intentos porque conozcamos más allá de lo que está permitido visitar en la zona arqueológica, es muy oportuno que sean prudentes en esto, ¿no? Que lo mantengan en una mayor secrecía, porque ya se presentó que algún compañero imprudente mencionó esto y deja en estado de defensión al arqueólogo. Entonces, les pido de la manera más atenta, sean discretos en este tipo de información, porque en base a eso es como vamos a poder tener más accesos, más conocimiento y ir al lugar donde no, aún para la gente, el público en general no está permitido. Entonces les pido que Exacto. se mantengan con esa secrecía necesaria para que podamos seguir avanzando nosotros y además que promuevan estos esfuerzos que hace la organización, que hace Armando, que hace el profesor Aníbal, para que vayamos, y como lo dicen en la música clásica, vayamos increciendo, ¿no? Y esto sea Increchendo. un rotundo éxito en cuanto a a la capacitación continua de nuestros compañeros. Muchas gracias, profesor, por todos estos esfuerzos, por toda estos clases que nos está dando, que nos enriquecen de sobremanera y que espero que los compañeros le den el reconocimiento, que le den la verdadera magnitud de lo que esto es, ¿no? Muchísimas gracias y ya termino con esto. Muchas gracias a todos. Gracias, Muchísimas gracias. Alfredo. Gracias, gracias. Sí, Bueno, compañeros, les comentaba yo esta información, esta experiencia cuando nosotros entramos al proyecto Tlalocan.
les informo que ni Televisa ni TV Azteca se han ido a parar ahí, porque no les interesa, a ellos les interesa la Rosa de Guadalupe. Entonces, nosotros como guías tenemos una mayor información, ¿no? Para los clientes. Entonces, sí es muy importante aprovechar todas estas clases, esta información que está dando el profesor y como decía Alfredo, ¿no? Promover, pasar la voz, bajar la voz. Oye, ya saben de las clases que están dando, ¿no? En el grupo de artes cultural, incluso en el grupo de la agrupación, ¿no? Para que se baje toda esta información y la verdad que eh, con los vecinos de enfrente, una clase de estas a los compañeros eh, les sale muy cara y aquí pues lo pueden aprovechar completamente gratis para todos ustedes, ¿no? Por parte de la organización, aprovechar todos estos tiempos, estas clases, estas prácticas que también vamos a hacer físicamente y las hemos estado haciendo. Pues muchas gracias, profesor, muchas gracias a todos los compañeros por estar aquí en estas clases de martes culturales por Zoom. Si gusta alguien participar, adelante. ¿Alguien más gusta? Pues Yo, yo yo nada sí más darle quería las hacer, gracias, profesor Alfredo, Armando, gracias. Por esto nos ayuda en mucho. Luis Méndez del Empedradillo. Sí, Luis, no Gracias. de que estamos a la orden. Gracias, Carlita, por tu apoyo técnico. Con mucho gusto. Genial, genial. Bueno, por último, sigue todavía Armandito ahí. Eh, la invitación, ahorita que estamos ya concluyendo esto, está para este próximo viernes, para que asistamos al coloquio que se va a llevar a cabo ahí en Teotihuacán respecto a la astronomía cenital o la astronomía del paso cenital. Este, a un servidor de todos ustedes nos toca colaborar un poquito ahí, amenizando con el diálogo que hay entre el cielo y la tierra a través de lo que es la música mesoamericana. Entonces, ya había yo platicado un poquito con Armandito de darles un taller de música en la cual no solamente vamos a entender la simbología de los instrumentos, el origen mítico de los instrumentos, sino también vamos a compartir todos un instrumentito y vamos a hacer un poquito de musiquita ahí todos juntos, eso va a ser después. Pero primero, este próximo, Información de los paseos para mañana, las pirámides. ajá, Compañero Luis dejó abierto su micrófono. Perdón. Sí, Ciérralo, por favor, gracias. y entonces ahí los esperamos. A mí me toca cerrar con el programa, pero pues bueno, todas las ponencias que van a estar ahí son una inversión increíble para todos nosotros como guías, sobre todo porque son gratuitas, muchachos. Entonces, de primera mano vamos a tener ahí un montón de ponencias y hay que aprovecharlas. Los que tengan tiempo, los que quieran invertirse un poquito, acuérdense que la mejor inversión que podemos hacer es en nosotros mismos. Entonces, Así es. vamos a nutrirnos de lo que este viernes nos promete. No ha dado la hora del inicio de lo que está usted comentando del viernes. Ahorita mando yo la invitación, brother. Tengo la invitación que me Así es. mandaron y ahí viene Perfecto, toda la gracias. información. Yo ahorita la mando al grupo, al chat de la agrupación, brother. Con gusto para todos, cordialmente invitados. Oye, Así es. ¿qué La tal? invitación del link ya está en el chat. Si gustan ver ahí Excelente. también Bien. para que puedan accesar los detalles de los horarios para la Excelente. Gracias, sesión, Carlita. doble sesión. Y yo le tengo una pregunta, Aníbal, ¿sabe si es que se va a compartir de una forma virtual algunas de las ponencias desde el museo? Uy, pues ahorita ya me aventé la bronca de invitar a Rafa. Ya es muy tarde porque tú sabes que Rafael tiene la agenda llenísima. Rafael Morales, el de compartiendo historias y relatando historias, perdón. Y Ujú. también le avisé a Alonso de Teotihuacán en casa. Lo vi hoy a Alonso. Y me dice, sí, me encantaría, pero no sé si tenga yo permitido pasar. Y le dije, ¿cómo no vas a tener permitido pasar? Si va a estar el maestro Torres Peralta.
Entonces, ahorita le estoy justamente, hace ratito le mandé unos mensajitos al maestro Torres Peralta, y si da la autorización, ya nada más tiene que ser verbal, ya no se tiene que hacer la burocracia de los escritos ni nada. Si el Y se maestro pone Torres una cámara, Peralta, micrófono y se manda el link exacto. SAS. Sí, pero no se va a transmitir porque el Museo Beatriz de la Fuente tiene una recepción tremenda, horrenda, no existe, es el Triángulo de las Bermudas. Entonces, Entonces se va a mandar después, se va a habitar después. Ok. exacto, se va a grabar y se va a transmitir después. Entonces, obviamente lo que haríamos es en cuanto esté disponible el video, mandamos el link al grupo de WhatsApp o lo mandamos aquí a los archivos, y ya vamos a tener todas las exposiciones también disponibles. Pero sí estaría bonito que lo entendiéramos desde otra perspectiva. Y aquí, compañeros, sí quiero que veamos las cosas desde nosotros como guías. Si un día nosotros queremos promover a Teotihuacán desde una manera más digna y que esto también sea un producto digno que a nosotros nos remunere económicamente con, con realidades teotihuacanas, de su magia, de su grandeza, este tipo de eventos es el evento. Muchos de nosotros nos hemos favorecido económicamente porque los 21 de marzo llegaba un montón de gente a Teotihuacán. Bueno, hay que dar gracias, pero el 21 de marzo en Teotihuacán no se ve gran cosa que no sea un buen solazo. No obstante, en los pasos cenitales sí se ve la magia de la arquitectura teotihuacana. Su geometría, su arqueoastronomía está bien definida. Y tenemos una serie de eventos al año, 4 o 5 eventos al año, de lo que es este baile entre el sol y los montes artificiales de la zona arqueológica. Entonces, si logramos con el tiempecito, con esos estudios que estamos haciendo, con esta pasión, elaborar una agenda de trabajo, podemos llevar a nuestros turistas y en esto podemos anunciarles, este día que usted viene va a ver este evento, a este fenómeno natural se puede observar en Teotihuacán, pero hay que ir al amanecer. Este día también se va a observar este evento, pero hay que ir a mitad del día porque es el paso cenital. Este día inicia el calendario agrícola por esto y esto y esto y esto, y el sol se pone en esta posición, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo yo que podemos comenzar nosotros a colectivizar estos conocimientos y convertirlos en productos que sean dignos y que salgan de alguna manera de, pues, vamos a llamarlo ahorita fantasías que son innecesarias. No tenemos que venderle espejitos al turista, podemos venderle cosas bonitas y que el turista se vaya de verdad impactado y que diga, yo regreso el otro año a Teotihuacán porque mis hijos tienen que ver esta maravilla. Yo regreso porque el guía que a mí me atendió me mostró verdades que yo necesitaba ver. Yo regreso porque yo soy mexicano y yo no sabía que en mi sangre corre la sangre de aquellos que construyeron esta maravilla. Entonces, motívense y pues no sé si aquí Armandito o alguien más quiera agregar algo. La invitación ya está, ya se subió, todo lo demás. Creo que ya podemos De hecho, comenzar. profesor, no sé si Adelante, me permita. adelante, Mire, adelante. como promotores de esta gran cultura en general, que lo que ahora se denomina como México, tenemos que estar convencidos de que tenemos nosotros que empezar a presentar nuevos productos turísticos dentro de lo ya visualizado. Y esto es una buena oportunidad de presentar dentro de lo ya visto, dentro de lo tradicional, es la oportunidad de presentar nuevas opciones dentro de esto, porque pues esto está y no podemos cambiarlo, pero sí podemos hacerlo ver bajo otra perspectiva, ya de alguna manera no en la tradicional, sino lo que ya están buscando los clientes, que son nuevas Claro, experiencias, nuevas maneras de ver nuestra vasta cultura. Entonces, ustedes tendremos para empezar a ver esto, y yo le diría, por favor, empiece a programar este tipo de eventos para que los compañeros asistan, que en algún momento nosotros nos encargamos de la promoción, difusión y asistencia de los propios compañeros, pero sí necesitamos de usted para que ya los vaya visualizando con un... con muchísimo gusto. Y en un descuidito, licenciado Alfredo, platicamos y organizamos una agendita para la agrupación y logramos cosas grandes, porque existe una infraestructura en Teotihuacán que ya puede comenzar a funcionar a partir de ya. O sea, si este primer coloquio es meramente una exposición académica, imagínense eh, con
con qué lujo podemos nosotros exponer esto el día de mañana para un turista. Y esa es la propina, ese es el sueldo, esa es la recomendación, esa es la acreditación. Pero no solamente estamos haciendo eso es ser buenos embajadores de México mostrando lo que México sí es. Eso es que el turista diga, yo fui a México y viví una maravilla que yo no sé si otras personas lo vivan, pero ve con ese guía, ve con esas personas. Ellos te van a mostrar cosas increíbles. Y ahí es donde creo que podemos aprovechar muchísimo. Hay mucho, mucho. Aquí les adelanto, entre las ponencias está La Ruta del Sol por el cenit de la geografía sagrada a los templos novohispanos. Aguas, porque esa está expuesta por mi hermanita Tania Santillán Hernández y nos está hablando de cómo se conserva la arqueoastronomía, incluso en los templos religiosos del siglo XVI. Y está hablando justamente de mi pueblo, por eso estoy bien contentazo que Tania le va a tocar participar. Esto ya es algo bien grande para mí, porque con Tania y con Maestro Montero hemos intentado realizar esto desde hace quizás entre 15 a 20 años tenemos intentándolo. Y finalmente le vamos a poner pies y cabeza. Y el maestro Montero nos está abriendo la puerta y el maestro Torres Peralta también. Entonces yo en lo personal voy a estar muy contento de verlos ahí, de conocernos algunos de nosotros bien, de darnos la mano, pero sobre todo de con mucha humildad y con mucho respeto mostrar un montón de trabajo, de pasión de toda la vida que le hemos puesto a esto y que con mucho gusto compartimos con todos ustedes. ¿Alguien más? Ahora sí, para ir rematando porque nos faltan 10 minutitos y se nos va a acabar el Zoom. Rafael Adanís. Adelante. Esta es una sugerencia para Alfredo, para, para los que estamos, para Armando, para todos. Sería interesante ver si hay manera de incluir toda esta preparación práctica, que no la veo por ningún otro lado, como horas que cuenten para nuestra licencia, para nuestra credencial de guía, para esa autorización que tenemos que cumplir, ¿no? En horas de cursos, porque sinceramente a mí me parecería que sería la mejor inversión de todas, ¿no? Porque estos sí son conocimientos que nos van a ayudar. Estos sí son conocimientos que de veras nos hacen ser diferentes. Y estamos tomando cursos en otras instituciones que no tienen nada que ver, porque lo tenemos que hacer, pero a lo mejor buscar tener ese link con la Sectur o algo, no sé qué les parezca. Sí, ya lo estamos planeando, Rafita, para que tenga validez oficial por parte de sector, la 08, la 09. Nada más danos tiempo y así va a ser con aquí en la agrupación, brother, y con el profesor Aníbal también, que él lo está viendo directamente. Perfecto, no sabes qué noticia más maravillosa, porque le estamos tomando cursos en otras instituciones. Por favor, me permiten un momento. A ver, Rafael, el día de ayer que tuvimos la asamblea del Hotel Presidente, se los dije. Y qué bueno que en algún momento ahorita comprometemos al profesor, porque al menos el profesor tiene el compromiso con nosotros de que en algún momento se va a registrar ante lo que corresponde ante la Secretaría de Turismo para lo que los cursos que él nos pueda dar, que serán específicos para refrendo, nos pueda dar todo este conocimiento y tengan la validez que tú me estás pidiendo. Si recuerdas, ayer se los dije. Esto qué bueno que lo comentas porque también al profesor lo obliga aún más a que ya lleve a cabo esto, ya concluya esta certificación para que nos pueda dar ello, pero además tú hablas también en algún momento de una inversión que solo será de tiempo. ¿Por qué? Porque con el profesor, esas clases, esos cursos de refrendo a los compañeros que sean miembros de la organización no les costará un solo centavo. El costo irá por parte de la misma organización, así como lo está haciendo estos cursos. ¿Sale? Híjole, yo estoy, súper comprometido. Primero que nada, bien orgulloso, bien contento, bien feliz, con mucha humildad y respeto. Les digo, yo tengo el compromiso de este octubre, tener ya la certificación para poder, obviamente, acreditar todo lo que nosotros vamos a estar compartiendo e impartiendo. Ya me aventé la bronca con un par de asociaciones civiles, ya estamos con todo para que el día de mañana
esto tenga un valor curricular para todos ustedes, para lograr la 008, para lograr la 009. Y para mí también, porque yo sí quiero llegar a una zona arqueológica, yo sí quiero llegar al Museo Nacional de Antropología e Historia y no tener que decir soy amigo de fulano, de sutano, déjenme pasar a dar guía. Porque muchas veces otros guías me ven y dicen, ¿qué le pides tú a él si él nos ha dado clases a nosotros? Porque me ha tocado dar instrucción a los guías de la zona arqueológica y me ha tocado también colaborar ahí en algunas cosillas con otros arqueólogos. Entonces, yo no tengo la acreditación, pero la estamos ya cerquitita, estamos así. Y cuando la tenga, los primeros que vamos a recibir ahí ya una programación de un cursito y las actualizaciones y las capacitaciones y todo va a ser esta agrupación. Entonces, sí estamos echándole mucho corazón, estamos muy honrados de que se nos está dando la oportunidad. Estoy súper agradecido con el licenciado Alfredo. Armandito y yo hemos logrado una mancuerna. Yo soy súper agradecido con él, es tremendo intelectual. De hecho, Armando logró que me naciera mucho la pasión por la cuestión arquitectónica. Estoy metiéndome ya en la cuestión arquitectónica en general contemporánea de México y hay maravillas, pero eso no me toca platicarlo a mí. Yo me voy a mantener en lo mesoamericano, pero me ha salido otra pasión, porque estoy encontrando que definitivamente la proyección de la imagen arquitectónica define la identidad de una sociedad. Y eso se lo debo ahí a Armandito. Después lo vamos a platicar ahí al calor de una latita de whisky o no sé, pero yo les agradezco infinitamente, de verdad, a todos la A la oportunidad orden, y, gracias. ahí vamos a lograr muchas cosas. No se olviden de este viernes, algo grande está pasando. Los que no podamos porque tenemos trabajo, lo que sea, vamos a hacer lo imposible por tener un registro grabado de ello. Y pues ya saben que va de obsequio para la agrupación a través de, ya sea del WhatsApp o de este mismo chat en Zoom. O físicamente lo llevo yo a la agrupación y de ahí ya lo reparten. Ahí vemos cómo le hacemos, pero no podemos dejar escapar este tipo de ponencias y este tipo de eventos. Un abrazo para todos. Nos quedan ya 2, 3 minutitos para despedirnos y gracias infinitas a todos, de verdad. No tienen idea qué bonito me hacen sentir con las cosas que me dicen y también cómo me comprometen, diría Cantinflas. Pero ahí vamos, con mucho gusto.